Bienvenidos a Sabiduría para Ganar con Alberto Gloria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Sabiduría para Ganar. Les saluda su amigo Alberto Gloria y estoy tan agradecido con Dios y con usted por tener nuevamente la oportunidad de compartirles la sabiduría de Dios que nos puede hacer ganadores en esta vida y en la venidera. Recuerde que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Recuerde que la Biblia es mucho más que un simple libro de religión o un libro de historia judía. Es el contenido de sabiduría más importante que existe sobre este planeta. Y si echamos mano de esa sabiduría, entonces nuestra vida será una vida ganadora. Quiero enviar saludos muy especiales a los pastores Jesús y Virginia Vázquez, que recién me invitaron a su congregación para ministrar. Estuvimos mi esposa y yo con ellos allí en la iglesia Cristo Viene, aquí en Escobedo, Nuevo León. Muchas gracias, pastores, por todas sus atenciones, por su cariño, por su respeto y por darnos la oportunidad de servirles a ustedes, y a su preciosa congregación. Un saludo también para sus bellos hijos que ahí están con ustedes sirviendo al Señor con todo el corazón. Un abrazo muy grande para ustedes a nombre de mi esposa Yolanda también. Y quiero mandar también saludos a aquellas personas que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Quiero mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la familia Casabal Martínez. Quiero saludar también a Rox Vitae, a Cruz María Macías, a Almaluna Mendoza, a Mari Carmen Gutiérrez y a Patti Morales. A todos ustedes un gran abrazo. Gracias por hacer contacto con nosotros y por sus bellos comentarios que siempre ponen ahí en Facebook, en la página Sabiduría para Ganar, o a través de Twitter, @AlbertoGloria. Y quiero hacer un saludo muy especial y un punto y aparte para unas personas muy especiales en mi vida. Quiero saludar a mis suegros, el señor Gonzalo Rodríguez Plata y a la señora María del Carmen Torres Díaz. Ellos están celebrando su 50 aniversario de bodas, sus bodas de oro. Queridos suegros, les mando un gran saludo. Reciban un abrazo de todos sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus bisnietos, sus hijos y sus hijas políticas. Por supuesto, una gran felicitación, una gran bendición y un gran abrazo les envío yo personalmente. Les agradezco que me hayan concedido a su hija Yolanda, con la que llevo 19 años de feliz matrimonio. Gracias y muchas felicidades en este 50 aniversario. Que el Señor los llene de bendición, de paz, de salud y de vida. Un abrazo bien grande a mis suegros. Y bien, el tema de hoy es el ayuno. En este tema en particular, quiero enseñarle qué es el ayuno, para qué sirve el ayuno, cuántos tipos de ayuno existen, cuáles son los beneficios que arroja el ayuno y además también ejemplos escriturales de cómo el ayuno trajo grandes beneficios. Una disciplina espiritual poderosa. No se vaya, este tema seguramente le va a edificar mucho. Esto es Sabiduría para Ganar. Ya empezamos. Bienvenidos. Cuando la necesidad es la aplicación del mejor asfalto, con las petrolizadoras de más alta tecnología, la marca Paesa es su mejor opción y pone a su disposición su nueva planta de emulsiones, con la que es capaz de satisfacer sus necesidades de riegos, de impregnación y emulsión. Además, diseño de productos específicos, diseño de asfaltos para impermeabilización, venta al menudeo de emulsiones y asfalto rebajado, desde un estacionamiento hasta una obra pública. En precio, calidad y servicio, la marca Paesa es su solución. Llámenos para una cotización o visite nuestra página de internet www.paesa.net. Paesa, su empresa de confianza. Ya estamos de regreso. Esto es Sabiduría para Ganar. Yo soy su amigo Alberto Gloria y le estoy hablando del tema el ayuno. La semana pasada visitaron nuestros estudios los pastores Salatiel Vázquez y Abiel Guajardo para invitarnos a esta gran convocatoria nacional que se llama 21 días por mi nación, el ayuno que redefinirá el rumbo de México. Y seguramente muchos de ustedes querrán saber un poco más acerca del ayuno. Probablemente algunos de ustedes ya sepan lo necesario para ayunar, pero estoy cierto que habrá muchas personas que quieren participar y que no tienen idea muy clara o no tienen más profundidad de conocimiento en el asunto del ayuno. Por eso hoy quiero hablarle acerca del ayuno.
¿Qué es el ayuno? Importante. El ayuno podemos definirlo básicamente como la abstención voluntaria de comida, en ocasiones aún la ingesta de líquidos por un periodo de tiempo determinado. Es decir, cuando yo dejo de comer voluntariamente comida, algunas veces también dejo de ingerir algunos líquidos y lo hago por un tiempo determinado. No es algo que se hace permanentemente. Ahora, ¿pero qué es el ayuno bíblico? El ayuno bíblico es lo mismo, es la abstención de alimentos y líquidos de una manera voluntaria por un periodo de tiempo, pero con el propósito de apartarme para oír la voz de Dios, para sensibilizar mi espíritu a la guía del Espíritu Santo. Ayunamos entonces también para pedir una intervención sobrenatural en circunstancias adversas. Entonces tenemos dos propósitos principales por los que ayunamos. Ayunamos porque queremos sensibilizarnos para oír la voz de Dios y por tanto nos abstenemos de alimentos y bebidas, o ayunamos para pedir una intervención sobrenatural de Dios en un tiempo peligroso o en un tiempo crítico. Y la Escritura nos habla acerca de ello. Ahora, como seres humanos estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros alimentamos en demasía nuestro cuerpo, que es nuestra carne, nuestras sensaciones, y cuando alimentamos en demasía nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu se debilita y entonces pierde sensibilidad a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Por eso ayunar nos aumenta esta sensibilidad. La necesidad número uno que todo ser humano tiene es cubrir su necesidad de alimentación. Lo que primero vamos a buscar cubrir en nuestras necesidades como seres humanos es la alimentación. Antes que el vestido, antes que el techo, antes de cualquier otra cosa, vamos a tratar de cubrir nuestro alimento. Por eso, cuando le decimos a Dios que vamos a hacer a un lado nuestra necesidad número uno para buscarle, eso sin duda tiene un impacto en el área espiritual. Estamos diciéndole a Dios, Dios, hago a un lado mi necesidad número uno para buscar tu presencia, para escuchar tu voz, para entender tu guía, y entonces definitivamente Dios se manifiesta en nosotros de una manera pues muy especial. Ahora, quiero hablarle acerca de ejemplos de la relación que existe entre la comida y los asuntos espirituales. Pareciera que la comida no tiene nada que ver con lo espiritual, pero mire usted cómo la Escritura nos habla de que sí tiene mucho que ver con lo espiritual. Por ejemplo, el primer pecado que se cometió en la humanidad tuvo que ver con un alimento. El hombre comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos enseña esto. Dios le dijo a Adán, Adán, puedes comer de todos los frutos del huerto, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y con qué justamente el hombre desobedeció a Dios? Con un alimento. Otro ejemplo de la relación entre los alimentos y lo espiritual está en la vida de este hombre llamado Esaú, el hermano de Jacob, que por un plato de lentejas, él vendió su bendición de ser el primogénito. Él debería de haber recibido la bendición de Isaac como primogénito, pero la menospreció por un plato de lentejas. Por alimento, él despreció una bendición sobrenatural, espiritual, que le afectaría todos los días de su vida. Y dice la Biblia que después, aunque lloró y la procuró con lágrimas, ya no pudo tener esa bendición. Jesús el Señor fue tentado por Satanás. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 3, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. ¿Y cuál fue la primera tentación que el diablo trajo a la mente de Jesús? Comida. Le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús estaba en un tiempo de ayuno. La Biblia dice entonces que Satanás trató de distraerlo porque Satanás sabía el poder que ese ayuno iba a producir en la vida de Jesús. Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu Santo, pero salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Dos situaciones distintas. Primero fue embestido del poder del Espíritu Santo, pero cuando salió del desierto salió en la dinámica de ese poder porque salió derrotando
a Satanás con la palabra de Dios después de un tiempo de ayuno. Pero si nos damos cuenta entonces, los alimentos están involucrados en asuntos espirituales. Por eso cuando nos abstenemos de los alimentos, se incrementa nuestra sensibilidad y nuestra potencia espiritual. El ayuno sin duda nos lleva a nuevas dimensiones y nos ayuda a vencer. Cuando las personas se dejan controlar por los alimentos, seguramente se dejarán controlar por otra clase de apetitos. Apetitos, por ejemplo, como vicios, como malos hábitos, como actitudes negativas, y entonces terminan atados. Por eso que también el ayuno es liberador. Ahora, déjeme darle algunos ejemplos de ayunos que fueron usados para ser guiados por Dios o donde recibieron la voz de Dios, la instrucción de Dios. Voy a hablarle, por ejemplo, del caso de Moisés. Cuando Moisés subió al monte para recibir las instrucciones de Dios, recibió dos instrucciones importantes. Primero, todo el diseño del tabernáculo, que significaría o que sería el santuario en el cual Dios se manifestaría con el pueblo de Israel en el desierto. Y segundo, también le dio las leyes con las que se regiría el pueblo y con las que hasta el día de hoy nosotros también nos regimos, leyes que hasta el día de hoy nos rigen. Esas leyes y esas instrucciones que Dios le dio a Moisés, se las dio en el monte, y dice la Biblia que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches en ayuno. Y en ayuno Moisés recibió la voz de Dios y recibió las instrucciones de Dios. Génesis 24, 18 y 25:1 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, y Jehová habló a Moisés diciendo. Cuando Moisés estuvo en ayuno todo ese tiempo, Dios le habló, Dios le instruyó y Dios le guió. Jesús el Señor también recibió dirección e instrucción en un tiempo de ayuno. El Señor fue llevado, como les decía hace unos momentos, por el Espíritu de Dios al desierto. Recuerde que hay desiertos a los cuales Dios nos mete, y nos mete a esos desiertos para tratar con nosotros, para producir hambre y sed de Él. Pero hay desiertos a los que nos metemos solitos. Esos son los malos desiertos. Nunca se meta usted solo a un desierto, pero cuando Dios lo meta a uno, no se queje. Deje que Dios le hable, deje que Dios le enseñe. Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y entonces allí, en ayuno, dice la Biblia que Él no comió. No dice que no bebió, porque mire lo que dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Cuando uno no come y no bebe, lo primero que uno tratará de saciar primero es la sed, y después comerá. Si usted no come y no bebe por cierto periodo de tiempo, usted se va a dar cuenta cuando usted viene, lo que primero que busca es un líquido para saciar su sed. Jesús tuvo hambre, quiere decir que entonces Él estaba tomando líquidos. Jesús estaba en un ayuno de líquidos, no en un ayuno total como lo fue en el caso de Moisés. Pero en ese ayuno que Jesús tuvo por 40 días, dice que tuvo hambre, y entonces, pero dice, cuando salió de allí, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Este ayuno que Jesús hizo fue un ayuno poderosísimo porque marcó el inicio de su ministerio, y después de allí Jesús salió en poder haciendo milagros, señales, maravillas. Entonces vemos que el ayuno, en el caso de Moisés, le dio sensibilidad para oír las instrucciones de Dios, y en el caso de Jesús le dio la potencia espiritual para derrotar al enemigo y para salir a manifestar las obras de Dios. Eso produce el ayuno en nosotros. Ahora, ejemplos de ayunos en tiempos de peligro contra los enemigos. Miren lo que dice la Biblia. El rey Josafat estaba rodeado por sus enemigos y convocó a un ayuno nacional. Y dice en 2 de Crónicas capítulo 20 versículos 1 al 3: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar y en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y después de esto dice la Biblia que entonces Dios habló a través de un profeta y les dijo: no tengas temor, Josafat, el Señor ha entregado a tus enemigos en tu mano, Él los va a derrotar.
tú sigue estas instrucciones, esto es lo que vas a hacer. Y le da instrucciones Dios. ¿Cuándo? Cuando el pueblo entero se puso a ayunar. Vemos entonces que en tiempos de peligro, en tiempos de guerra, cuando los enemigos nos rodean y nos humillamos y buscamos a Dios en ayuno, entonces Dios responde y nos da las estrategias y nos da la victoria contra esos adversarios. Otro ejemplo es el ejemplo de la reina Esther. Esther convocó un ayuno para librar a su pueblo de la destrucción, al pueblo de Israel. Recuerden que había un edicto que el rey había sellado con su anillo. Ese edicto decía que podían ser destruidos todos los judíos en aquella tierra. Y entonces Mardoqueo le dice a Esther: Esther, métete en la presencia del rey e intercede por el pueblo para que se revoque ese edicto. Esther no quería hacerlo porque ella no podía entrar por su propia voluntad delante de la presencia del rey, porque podía morir. Pero dice la Biblia que finalmente ella toma valor, entiende cuál es la razón por qué Dios la puso en el reinado, y dice que le dice le manda esta petición a su tío Mardoqueo en Esther capítulo 4 versículos 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Era un momento de riesgo nacional, era un momento de peligro también para Esther, pero Esther le dice a Mardoqueo: ayunen todo el pueblo, ayunen por mí, ayunen 3 días, no coman ni beban nada por 3 días. Ese es un ayuno muy especial, un ayuno total. Ahorita hablaré de eso. Y dice: y yo y mis doncellas también ayunaremos. Qué importante es cuando la autoridad ayuna. Y aquí hago un llamado a aquellos hombres y mujeres que están en autoridad espiritual, en autoridad de gobierno, en autoridad empresarial. Qué importante es cuando la autoridad ayuna, especialmente la autoridad de gobierno. Esta mujer estaba en el reinado, era la reina, y se puso a ayunar a Dios, se humilló y ayunó con sus doncellas, mientras que todo el pueblo de los judíos en la capital Susa estaban ayunando. Dice la Biblia que Dios respondió y libró a los judíos de la muerte. Ese tipo de ayunos, que son ayunos totales, que duran regularmente 3 días, se usan especialmente en momentos de peligro de muerte. Ahora, vemos entonces que la Biblia nos habla de los ayunos que producen guía, que producen poder espiritual, y los ayunos que nos libran del peligro de la muerte y de nuestros enemigos. Dios interviene a través del ayuno. Ahora, ¿qué beneficios podemos obtener del ayuno? En el ramo físico, en el ramo psicológico y en el ramo espiritual. Ya vimos ahorita, por supuesto, el impacto espiritual. Sin embargo, ¿sabe? Mucha gente tiene miedo de ayunar porque dice: no, me va a hacer daño ayunar. No, obviamente, si ayunamos de una manera equivocada, pues puede producirnos un daño. Pero realmente el ayuno produce beneficios totales en el ser humano. Nos beneficia físicamente, nos beneficia psicológicamente y también espiritualmente. Es una ganancia total. Déjeme explicarle, por ejemplo, los beneficios físicos. El ayuno permite la desintoxicación del cuerpo. Cuando usted ayuna, su cuerpo se libera de toxinas, se desintoxica, se depura y obtiene salud. Usted gana salud cuando usted ayuna. Ahora, por esa razón, cuando usted ayuna, le duele la cabeza en los primeros días, en las primeras horas, o le salen algunas erupciones en la piel o algunas reacciones físicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está liberando de toxinas. Y las toxinas salen de alguna manera, salen en forma de dolor, salen en forma de erupción cutánea y algunas otras formas en las que se manifiesta, porque el cuerpo se está desintoxicando. Ahora, el cuerpo entonces se rejuvenece. Usted es rejuvenecido. ¿Sabía usted que las personas que ayunan viven más años? ¿Sabía usted que las personas que ayunan tienen mejor salud durante esos años? Entonces, el ayuno produce un bienestar físico. Por eso existen centros y clínicas de ayuno. Usted puede enterarse de eso en el internet. Ahora, muchas de las enfermedades que existen hoy tienen que ver con el alimento que consumimos. Por eso cuando dejamos de comer, nos depuramos, nos purificamos. Ese es uno de los beneficios físicos del ayuno. Además, usted baja de peso, se desinflama, pasan muchos beneficios físicos. Psicológicos, beneficios psicológicos, por ejemplo, hay un beneficio psicológico en el ayuno.
nos ayuda a desprendernos de los placeres físicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más extrañamos en una comida? Los olores, los sabores, la sensación de llenura. Eso es lo que más extrañamos, y muchas veces no comemos porque tenemos hambre, ¿sabe? Hoy en día mucha gente no está comiendo porque tiene hambre. Hoy en día mucha gente está comiendo por ansiedad. Mucha gente come porque piensa que tiene hambre. Pero la verdad, y es más, muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado a usted y a mí que comemos sin tener hambre? Solo porque está la comida ahí. Y muchas veces ya no tenemos hambre cuando estamos comiendo, y hasta que nos terminamos el plato, paramos de comer. ¿Por qué? Porque es un asunto en la mente, es un asunto psicológico. Y cuando ayunamos, nos ayuda a diferenciar entre el hambre y la ansiedad de comer. Y cuando ayunamos, entonces empezamos a dominar esos impulsos de comer. Hay mucha gente que come solamente por impulso, y entonces el ayuno nos ayuda a balancearnos y a psicológicamente entender mejor la necesidad de comer y la diferencia entre la ansiedad de comer. Ahora, el estrés que produce la eliminación de toxinas afecta el estado de ánimo. Por eso mucha gente cuando está deprimida y ayuna le hace bien, porque al sentirse ligera físicamente se siente con más energías y le ayuda a sobrepasar más rápido los problemas emocionales como la depresión. El ayuno trae beneficios psicológicos y obviamente los beneficios espirituales. Imagínense cuando usted le dice a Dios: Señor, yo voy a dejar de comer para buscarte a ti. Voy a negarme a mí mismo y a mi necesidad número uno. Pues definitivamente eso va a llamar la atención de Dios, y Dios va a venir a intervenir y a manifestarse en nuestra vida. ¿Qué tipos de ayunos existen? Rápidamente le voy a decir los tipos de ayunos que existen. Está el ayuno total. ¿Cuál es el ayuno total? El ayuno en el que no se come ni se bebe. Este ayuno no puede hacerse por tiempos prolongados, máximo 3 días, y obviamente siempre que ayunamos tenemos que estar bajo la supervisión médica, especialmente si estamos enfrentando alguna situación, alguna contingencia física, alguna enfermedad. Pues es importante ir con un doctor para preguntar qué tipo de ayuno podemos realizar. Por ejemplo, una persona diabética puede hacer perfectamente un ayuno de vegetales, como el que voy a mencionar ahorita, pero no un ayuno total. Un ayuno total es un ayuno que se usa en casos extremos de peligro, y es un ayuno que tiene que ser hecho con mucha sabiduría. Es un ayuno en el que no se consume ni se bebe agua, ni ningún líquido. Es un ayuno total. Luego está el ayuno hídrico, como el que hizo el Señor Jesús por 40 días, donde solamente se consume agua, ninguna otra bebida y ningún otro alimento, solamente agua. Este ayuno se puede hacer por un tiempo más prolongado. El Señor Jesús lo hizo por 40 días y 40 noches. Hay personas que lo hacen por 30 días, por 20 días. Obviamente es un ayuno también que requiere supervisión médica. Pero se puede hacer por 3 días, por 7 días, en fin, otros periodos más cortos, el ayuno de agua. Luego está el ayuno parcial. ¿Cuál es el ayuno parcial? El ayuno parcial es cuando usted determina que no comerá nada, por ejemplo, desde que amanece hasta la mediodía o hasta las 3 de la tarde, la media tarde. Entonces usted determina no consumir ningún alimento en ese tiempo. Durante ese tiempo usted busca al Señor, usted ora, usted está escuchando la voz de Dios, y después ya por la tarde empieza a consumir alimentos. Otras personas, por ejemplo, en el ayuno parcial lo hacen consumiendo un solo alimento al día. Por ejemplo, solamente desayunan o almuerzan, o solamente comen o solamente cenan. Pero solamente consumen un alimento al día, sacrifican los otros alimentos para buscar a Dios y para estar en la presencia de Dios. Y finalmente le hablaré del ayuno de Daniel. Conocemos como el ayuno de Daniel, aquel que justamente el libro de Daniel nos enseña que Daniel hizo, donde solamente consumían vegetales, legumbres y agua, o jugos naturales. Entonces se puede solamente consumir, uno puede renunciar a comer panes, harinas, carnes y postres y otro tipo de bebidas, y uno decide solamente consumir agua, jugos, vegetales, legumbres y frutas. Y este es el conocido ayuno de Daniel. Este regularmente se hace todo el día en esta forma durante varios días. Entonces, estos son los diferentes tipos de ayunos que podemos hacer, y donde podemos entrar a estas nuevas dimensiones en el Espíritu para oír la voz de Dios, la guía de Dios, ser empoderados y ser librados sobrenaturalmente por Dios. No se vaya, voy a un corte rapidísimo y regreso para darle conclusión al tema. México vive la crisis más decisiva de su historia. La raíz es espiritual. El destino del país no está solamente en las manos de los políticos, está en las manos de Dios y en las nuestras. Es tiempo de despertar y buscar su ayuda. 21 días de oración, 21 días de ayuno, 21 días por mi nación. El ayuno que redefinirá la historia de México. Únete.
Hola, ¿qué tal? Esto es Sabiduría para Ganar. Soy Alberto Gloria. Estamos hablando del tema el ayuno. Yo espero que esta enseñanza haya añadido conocimiento, sabiduría a su vida y le haya inspirado para ayunar, para formar en usted el hábito, la disciplina espiritual de ayunar. ¿Qué aprendimos hoy sobre el ayuno bíblico? Número 1, que es abstenerse temporal y voluntariamente de comida y de bebida por un periodo determinado. Algunas veces solamente será comida, otras veces será comida y bebida. También aprendimos que ayunar es negarnos a nosotros mismos. Por esa razón, Dios es atraído y Dios se manifiesta en nuestra vida cuando ayunamos. Moisés y el Señor Jesús son dos ejemplos de cómo el ayuno sirve para guiar, para direccionar, nos hace sensibles a la voz de Dios y nos empodera espiritualmente para caminar en nuevas dimensiones de poder. A través del ayuno también vimos en Josafat y en Esther el ejemplo de cómo Dios nos libra de nuestros enemigos, derrota a nuestros adversarios y nos hace libres también en tiempos de peligro y en tiempos de muerte. El ayuno además ofrece beneficios físicos, psicológicos y espirituales. Es una ganancia total cuando ayunamos y aprendimos los tipos de ayuno. El ayuno total, no se consume agua ni alimentos. El ayuno hídrico, solamente se toma agua. El ayuno parcial se hace por algunas horas durante el día. Y también aprendimos que está el ayuno de Daniel, que es de vegetales, frutas, jugos y agua. Este ayuno es importante, así es que hágalo, practíquelo y su vida será sin duda diferente. 21 días por mi nación es la convocatoria que tenemos hoy, el ayuno que redefinirá el rumbo de México. Con esta enseñanza yo espero que usted se anime a formar parte de esta gran convocatoria. Lo invitamos, únase, aunque ya llevamos algunos días ayunando, eso no impide que usted se una. Probablemente usted no había entrado porque no conocía bien, no entendía bien, pero yo le he enseñado hoy para que usted se una con nosotros y como nación sigamos clamando. Muchos estados de la República se han unido a este clamor, si no es que ahorita prácticamente la República entera está unida en este clamor de oración, de súplica, pidiendo a Dios sabiduría, guianza para las decisiones que vamos a tomar en estos 21 días de ayuno y oración. Lo invitamos a que se una. Ahí en la página está apareciendo los datos, la información de cómo usted puede tener más todavía información, válgame la redundancia, acerca de esta convocatoria nacional. Y recuerde, el 23 de junio, aquí en la Expo de Guadalupe, a las 7 de la noche de adoración de gobierno. Lo invitamos, véngase de cualquier parte que usted está escuchando, los alrededores de Monterrey, lo esperamos en esta gran noche de adoración por nuestra nación. Ahora quiero permitirme orar por usted para que el Señor le bendiga y le ayude a entrar en nuevas dimensiones de poder, de sabiduría a través del ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, es mi oración en esta oportunidad por mis hermanos, que tú les ayudes a entender claramente el poder del ayuno, que esta sabiduría que está en tu palabra pueda ser aplicada en sus vidas. Sin duda, sus familias, sus relaciones matrimoniales, aún sus negocios, su vida espiritual será afectada positivamente cuando ellos determinen ayunar. Si alguien tiene temor de ayunar, Señor, quita ese temor, que tu palabra haya traído verdad y luz para que ellos sepan que pueden hacerlo. Hay hombres y mujeres, hay niños aún ayunando. En la Biblia vemos que aún los animales los ponían a ayunar. Padre, en el nombre de Jesús, que el ayuno sea parte de la vida de tu pueblo y que lo hagan con sabiduría y que gran poder se manifieste en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haga la oración que aparece a continuación si nunca la ha hecho. Reciba a Cristo en su corazón. Yo le veo la próxima semana. Esto es Sabiduría para Ganar. Hasta la próxima. Querido Padre Celestial, hoy reconozco mi condición espiritual y mi gran necesidad de tu amor. Te pido perdón y voluntariamente le doy la espalda al pecado. Me vuelvo hacia la luz de Cristo. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Te entrego mi vida. Hoy confieso que hago un compromiso de vivir para ti y declaro que nunca volveré atrás. Rompe toda maldición de mis antepasados y lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque ahora tengo una vida abundante en Jesucristo. Amén.